A través de los mundos de ficción de la humanidad se han llevado a cabo un sinfín de combates contra las máquinas, alienígenas, incluso contra seres paranormales, que han resultado en batallas tan destructivas e impresionantes que siempre son grandes historias para disfrutar. Pero de vez en cuando algunos enemigos nos han demostrado que al final la humanidad sigue siendo una facción más de seres arrogantes de carne y hueso demasiado frágiles, insignificantes en la galaxia. Ya en la primera parte de esta saga exploramos algunos de los enfrentamientos aterradores que dejaron a la humanidad casi en la ruina. Y como sé que les gustó bastante aquel video, es momento de traerte la segunda parte de las peores derrotas de la humanidad. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Chicos, recuerden que este video es solamente posible gracias a nuestros miembros del canal y a toda la gente que nos apoya con super chat, super stickers, se hacen mecenas de Patreon o se suscriben a nuestra plataforma morada. Gracias por tu apoyo, porque nos permites seguir creando contenido para ti todos los días de la semana. Gracias a toda la gente que puede hacer su aportación. Para todos los demás, no se preocupen. Si de verdad quieres ayudar, con que te suscribas, dejes tu comentario y compartas el video, nos ayudas bastante. Sin más, comenzamos. El Covenant está en Reach. ¿Recibido? Repita, Noble 1. ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo. Es el plan de invierno. Que Dios nos ayude. En el mundo del gaming, la humanidad siempre ha estado en peligro. Y hemos perdido tantas batallas como las que hemos ganado. Pero sin duda, una de las derrotas que la mayoría de nosotros apenas si nos recuperamos fue la caída de Reach en la franquicia de Halo. En una época mucho antes de que la leyenda de Master Chief hubiese alcanzado sus mayores hazañas, sufrimos el ataque más brutal que nunca antes habíamos visto en nuestro bastión. El planeta Reach, el lugar con mayor suministros, bases militares, armamento y sistemas de defensa. Un planeta que era imposible de ser vencido. O eso pensábamos. ¿Qué demonios pasó en Reach? ¿Y cómo fue que perdimos nuestro bastión principal? En el año 2552, la humanidad ya había tenido combates aislados contra el Covenant, una alianza alienígena de diferentes razas que consideraban a la humanidad una infección invasora que solamente deseaba conquistar planetas y propagar su tecnología. La humanidad estaba al tanto de la amenaza del Covenant, pero estábamos bien preparados en varios flancos. La realidad fue que terminamos subestimando al enemigo. En la logística de inteligencia de la humanidad, la ONI, se hablaba de la Operación Bandera Roja, un escenario en el que Covenant posiblemente encontraría ciertos artefactos antiguos de gran poder de la antigua civilización Forerunner, que les daría acceso a una tecnología de capacidades cósmicas, incluso mayor a la que tenían. Lamentablemente y como siempre, la humanidad perdió demasiado tiempo en burocracia sin sentido, luchas de ego de altos mandos e incluso un poco de mala suerte. La humanidad todavía estaba más preocupada por sus guerras civiles y enfrentamientos contra los rebeldes que el de la amenaza de otras galaxias. Así que es curioso decir que el Covenant empezó a ganar territorio casi al azar, y sin saber que estaban a punto de golpear donde más le dolería a la humanidad. Tiempo valioso que permitió al Covenant encontrar el planeta Reach. Hay que aclarar que el Covenant no iba con intenciones de conquistar ese planeta, ni siquiera lo había encontrado. Solamente deseaba recuperar un artefacto Forerunner de alto poder. De hecho, todo empezó como una maniobra de reconocimiento y búsqueda del artefacto, dejando toda su artillería pesada fuera del radar. Pero al llegar a la zona, se dieron cuenta que el planeta Reach no solamente tenía un artefacto, sino que era el oasis de tecnología Forerunner antigua y era una mina de oro tecnológica cósmica. Así que enseguida deshabilitaron de forma manual las antenas de comunicación de toda una zona agrícola para poder empezar a desembarcar por ahí. Nosotros pensamos que se trataba de rebeldes, por lo que el ejército solamente envió a un equipo compacto de 6 Spartans para atender el llamado. Una fuerza ciertamente letal y muy bien entrenada, pero no lo suficiente para lo que vendría. El equipo noble sería enviado a Reach a encargarse de los supuestos grupos de rebeldes.
Al llegar, no tardaron mucho en darse cuenta que no se trataba de un grupo de rebeldes en sí, sino una horda masiva del Covenant en toda la zona. Habían traído refuerzos en Reach y querían el oasis de artefactos antiguos, y les había dado el suficiente tiempo para traer más artillería pesada. De esta manera, empezó el inicio del fin, el plan de invierno. La humanidad empezó a preparar el contraataque, pero el maldito Covenant ya había tomado la mayoría de bases principales en Reach, vía terrestre, con infantería. Estaban ganando a la old school, con soldados a pie. Verán, en este punto tienes que entender el modus operandi del Covenant, la técnica que siempre utilizaban cuando deseaban conquistar un planeta. La idea era llegar al planeta y soltar toda la artillería espacial cósmica para reventar las defensas principales. Pero debido a la importancia de los artefactos que buscaban, hicieron lo menos probable: mandar pequeños grupos estratégicos a pie. Una locura. Sería como intentar entrar caminando a una fortaleza. Pero ese fue nuestro error. Era tan poco probable y estúpido que un enemigo hiciera algo así que jamás lo vimos venir. La fuerza de respuesta militar estaba tomando demasiadas horas. El Covenant empezaba a limpiar zonas y las naves más grandes, los cargueros espaciales, empezaron a colocarse en toda la atmósfera. Los cálculos aseguraban un tiempo de aproximadamente 48 horas para que la humanidad se agrupara estratégicamente y respondieran el ataque. 48 horas en esa situación era una eternidad, y el avance de los enemigos alienígenas parecía inevitable. Así que el equipo noble hizo una estrategia desesperada: viajar de forma furtiva hasta la nave principal del Covenant en la atmósfera de Reach y colocar un artefacto explosivo y deshabilitar al menos el 40% de la flota, pero que lograron al final y destruyeron una flota entera con aquella explosión. Sin embargo, perdieron a uno de los miembros más importantes de su equipo. La flota cayó. Era el primer golpe serio de la humanidad en respuesta, un counter que les había dolido al Covenant. Cuando el equipo noble se agrupó en Reach al llegar de la misión, pensaban que celebrarían, pero se dieron cuenta de que habían tardado demasiado. El planeta ya estaba en ruinas. Teníamos respuestas orbitales y apoyo desde la atmósfera, pero en tierra era una catástrofe, además de que las flotas Covenant estaban en camino al sistema solar. En las calles, todas las mujeres y niños intentaban ser evacuados, y cada hombre tenía algún tipo de armamento en sus manos, luchando. Ya todos peleaban. Ahí fue cuando la pregunta no era ¿cuánto tardaríamos en responder?, sino la verdadera pregunta era ¿cuánto tardaríamos en perder Reach? El Covenant empezó a lanzar ráfagas de plasma inmensas, el equivalente alienígena de bombas nucleares. Habíamos perdido Reach, pero solamente no queríamos aceptarlo. Había un exceso inmenso de equipo militar, naves y vehículos, pero ya no quedaban soldados suficientes para usarlos. Con la mayoría de batallas en Reach perdidas, la UNSC hizo un intento por salvar los últimos fragmentos de esperanza o dignidad. Dos elementos importantes: se cambió la relevancia de las misiones. Ya no se trataría de responder. El plan se cambió a una misión de rescate. Salven a todos los civiles que puedan y tomemos todos los recursos posibles. Lo segundo es que se envió a lo que quedaba del equipo noble a una misión de vital importancia. Debían recuperar un disco duro con una inteligencia artificial que les aseguraban los altos mandos sería la única arma que nos permitiría vengarnos del duro golpe. El equipo noble logró completar la misión, pero lamentablemente no quedó nada de él. La historia cuenta que solamente uno de ellos logró salir con vida, pero se quedó a luchar en Reach hasta el último instante. El 8 de octubre de 2552 se declararía como perdido no solamente el planeta Reach, sino todo su sistema orbital. Aproximadamente 4 meses tomó aceptar una derrota que habíamos tenido desde las primeras semanas. Reach cayó y la mitad de la esperanza de la humanidad se había fulminado en aquella derrota.
En el mundo de Warhammer existen decenas de carnicerías de muerte y de batallas de facciones épicas que no tienen nada que envidiar a otras franquicias, pero probablemente no haya nada parecido al terrible final que sufrió Cadia, una derrota que llorarían las fuerzas del Imperio, pero que al mismo tiempo, a su forma, revivirían la llama de la fe y el honor de todos los escuadrones del emperador. Pero aún así, sería un capítulo impresionante y aterrador provocado por Abaddon el Saqueador, y la 13ª Cruzada Negra sería recordada por la eternidad. Los rumores de visiones por todo el imperio que veían a Cadia caer se mantenían como un secreto a voces. Si bien las fuerzas de Abaddon eran aterradoras, Cadia siempre se mantenía firme, magnífica y en constante mejoras bélicas. Era una roca lista para cualquier terror cósmico que se pudiera acercar. Pero Abaddon no era estúpido, no después de 10.000 años de guerra eterna, por lo que con su vasta experiencia decidió empezar a generar el caos entre las filas imperiales, utilizando cada una de sus estratagemas necesarias para provocar el caos en los que debían mantener el orden y la calma. Haciendo uso de las bendiciones de los dioses del caos, utilizó el engaño, la peste, pero sobre todo la traición como una de sus armas principales, provocando motines y disputas entre las filas defensoras, lo que sea que pudiera abrir, aunque fuera una mínima brecha en la puerta de Cadia. Abaddon sabía que con ataques desbordados no tendría ninguna oportunidad, pero a través de un asedio calculado, debilitando cada uno de los pilares estratégicos, esa brecha se abriría ante él. Abaddon envió un despliegue impresionante de pecios espaciales para realizar ataques devastadores contra las defensas navales y terrestres del emperador. Esto consistió principalmente en estrellarlo contra los planetas y todo lo que hubiese en su camino, como las bases de la marina y estaciones espaciales que tienden a orbitar a todos los planetas en la puerta de Cadia. Pero esto era solamente el aperitivo, ya que Abaddon enseguida realizó una incursión en el espacio cadiano con flotas masivas que nunca antes se habían visto. El Imperio respondió con lo mejor que tenía e hizo todo lo posible por evitar el aterrizaje en Cadia y en otros planetas que eran puertas de entrada a Cadia, clave en la defensa, dividiendo las tropas en todas direcciones. Un movimiento muy valiente, pero también errado. Divide y vencerás, decía un antiguo artista de la guerra. Todo se trataba del inicio del fin, pero no se habían dado cuenta todavía. El enemigo buscaba separar a las fuerzas lo más posible para debilitar en su medida a Cadia. Las plagas azotaban y la peste consumía desde adentro las filas del territorio, algo que también debilitaba la moral. Pestes que desarrollaron nuevas cepas que, nacidas de la disformidad, parecían buscar y aniquilar a los psíquicos del imperio. El segundo golpe estaba dado, con los bandos divididos por el celo de la traición y sin psíquicos que protegieran Cadia a cada momento. Abaddon estaba más cerca que nunca, pero Cadia resiste. El mantra que todos los leales repetían una y otra vez. Algo que les daba una voluntad férrea para seguir luchando, y la luz parecía brillar. Sobre todo cuando los ángeles de la muerte y las hermanas de batalla llegaron para reforzar las entradas de Cadia. La victoria parecía inclinarse hacia el imperio, nuevamente. Incluso la orden de los mártires desaparecidos durante tiempo se hicieron presente. Cadia estaba tomando el control nuevamente en el campo de batalla, pero este fue el momento clave en el que la batalla daría un giro. Se detectó que todo este tiempo Abaddon había movilizado escuadrones especiales para destruir los pilones de Cadia, pilares antiguos que detienen las pesadillas del Inmaterium para que éstas no se hagan presentes en el mundo. Parecía un engaño y era parte de un plan para debilitar estos pilares y que fueran los refuerzos que nadie vio venir. De alguna manera, este mar de sangre parecía una distracción. En el campo de batalla, las fuerzas del Imperio seguían ganando terreno. El mismo Abaddon despedazaba cuanto enemigo confrontaba, e incluso enfrentando a la misma Santísima. Pero a pesar del esfuerzo del maligno, Cadia seguía ganando terreno, y Abaddon se dio cuenta que a pesar de todo lo planeado, de todas sus fuerzas y el apoyo de los dioses del caos, sería otra cruzada más en la que simplemente sería derrotado por las fuerzas del Imperio. La ira dentro de él se elevó tanto que en ese momento supo que si quería cambiar las cosas,
y que al fin pudiera derrotar Cadia, debía hacer uso del ataque más letal y desesperado que tenía: la voluntad eterna, la fortaleza más poderosa conocida, que tenía la capacidad de destruir galaxias enteras, la fortaleza que Abaddon utilizaba para movilizarse, y decidió estrellarla directamente contra Cadia, no solamente arrasando con la mayoría de las fuerzas y aliados imperiales, sino también terminando de destruir los pilares antiguos que protegían Cadia, permitiendo que toda barrera que mantenía a raya las pesadillas de la disformidad se rompieran. Y una vez los demonios libres, todo lo que quedaba de la resistencia sería aniquilado. La humanidad había perdido su bastión más importante, y a pesar de que quedaba una fracción de bastiones de lo que alguna vez fue la cúspide del imperio, una frase llena de dolor, pero que ayudaba a mantener la cordura, se repetía constantemente: Cadia resiste. En las últimas semanas, el hype de un juego de disparos ha estado presente en todo el internet: Helldivers 2. Y la unión que ha provocado entre los jugadores de PC y de PlayStation me ha sorprendido tanto que incluso veo a la comunidad de Xbox desesperada por unirse a la batalla por la democracia. Y si has estado jugando Helldivers 2, sabrás que el juego ya tiene su propio Vietnam, llamado Malevolent Creek. Si eres un Helldiver, seguramente los traumas hicieron recorrer el miedo por tu espina dorsal al escucharlo. Pero si eres nuevo en esto, déjame explicártelo de manera muy rápida. En Helldivers 2, formas parte de la humanidad democrática enfrentando dos frentes. Uno, el de los Termínidos, que muy al estilo de Starship Troopers, sueltan hordas y hordas de arácnidos, los cuales son rudos y bestiales, pero al final son simples cucarachas. Y como te he comentado en mis directos, las cucarachas me la pelan, sobre todo cuando vuelan. Pero te aseguro que si nunca has ido al planeta de los autómatas, la cosa es muy diferente por ahí. En ese sector de la galaxia, debes enfrentarte a ejércitos enteros de máquinas salidas de una pesadilla infernal de Skynet. Y literalmente te sentirás como John Connor en la rebelión contra las máquinas. Y estas, créeme, son aterradoras. Cuando disparas a un termínido, lo ves sangrar y sufrir, incluso chirriar del dolor. Pero las máquinas solamente siguen avanzando. Son armas que no sienten. Y lo último que verás en tu muerte será un esqueleto metálico disparando rayos de plasma color rojo mientras sientes el olor de tu carne quemada. Malevolent Creek es el planeta donde la batalla era más ardua que nunca. La lucha iba con ligera ventaja para las máquinas, pero el frente seguía defendiéndose como podía. Los aliados seguían llegando y podíamos enfrentar a las máquinas a pesar de que sus Hulks llegaran o que los tanques te hicieran sentir el horror de la guerra. Incluso podíamos enfrentar las torretas de rayos de altura, que son muy difíciles de destruir. Al final, era una batalla pareja, porque sí, en Helldiver existen medidores donde puedes ver qué porcentaje del planeta lo controla el enemigo o nosotros. Pero todo esto cambiaría hace unas semanas, aproximadamente el 28 de febrero, cuando un tal Joel, con el puesto de Game Master y encargado de la experiencia de jugadores y los niveles de dificultad, no pudo dormir ese día. El sujeto decidió levantarse a mitad de la noche, servirse una taza de café y modificar la dificultad y la respuesta de las IA que controla los autómatas, elevando un poco más su capacidad de estrategia, y a partir de ahí empezó la masacre. Ni siquiera fue cuestión de días, sino de horas, para que todos nos diéramos cuenta que las máquinas habían alcanzado un nivel aterrador de mejoras. Eran más inteligentes, más fuertes y llegaban en hordas más grandes y pesadas. En lo personal, me aterró que ahora identificaban patrones de movimiento, te emboscaban. Al tratar de defender un punto, ahora se dividían y te llegaban por el frente y otro grupo por detrás. E incluso
colocaban francotiradores en las alturas para cazarte cuando te movías en terreno libre. Fue cuestión de 24 horas para perder en su totalidad Malevolent Creek. Y fue ahí cuando todos los jugadores con influencia en el juego, creadores de edits, youtubers, tiktokers y hasta algún Timmy de 10 años sin nada que hacer, empezaron a realizar el llamado: Mayday, Mayday, perdimos Malevolent Creek, necesitamos refuerzos. Ahora incluso los árboles hablan en binario. Todo esto pidiendo ayuda a la comunidad de Helldiver 2 para tratar de recuperar el planeta más protegido por las máquinas. Ahora que perdimos ese bastión, no queda más que seguir luchando hasta recuperar el Vietnam de Helldiver. Soy Carmelo, juego en Twitch durante la semana, hago mi parte. La pregunta es, ¿tú haces la tuya? No nos dejes solos y únete al escuadrón Lovecraftiano para ayudarnos a enfrentar las fuerzas autómatas y poder recuperar Malevolent Creek y llegar hasta el líder Joel, que todos sospechamos se trata en realidad de Luis DeWitt. Esto fue Cthulhu TV. Están en todos lados, güey. ¡Ah, la verga! Ahí viene el tanque, güey. Ahí viene el tanque. No, güey, tengo miedo, güey.